El trabajo esclavo fue un aspecto fundamental de la vida romana, y la república dependía en gran medida del trabajo gratuito de seres humanos que no tenían derechos, posesiones, y estaban a merced de sus amos para ser trabajados hasta la muerte, hambrientos, torturados y a veces incluso asesinados por diversión. Hoy estamos explorando cómo era realmente ser un esclavo romano, pero antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para formar parte de esta gran comunidad de curiosos, así como activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, comencemos. Vayamos a Roma. Los esclavos en la antigua Roma no solo trabajaban como trabajadores domésticos o agrícolas, hacían prácticamente todo tipo de trabajo que puedas imaginar. Generalmente clasificados como urbanos o rurales, los esclavos hacían de todo, desde cocinar y limpiar hasta extraer plata. En las fincas rurales, los esclavos podían realizar tanto tareas domésticas como no domésticas, incluso trabajando como herreros, panaderos y guardias. Ocasionalmente, los esclavos urbanos trabajaban como contadores y gerentes para empresarios. Si eras un esclavo que provenía como prisionero de guerra, podrías haber sido vendido al público y podrías haber sido asignado a apagar incendios, cuidar edificios públicos e incluso trabajar como verdugo. Algunos esclavos romanos vivían toda su vida desde el nacimiento hasta la muerte trabajando como propiedad de un amo, pero otros pudieron juntar un poco de dinero y un destino más afortunado. La forma más antigua y fácil para que un esclavo lograra la libertad era simplemente siendo liberado por su amo, tal vez en un testamento, aunque generalmente acompañada de algún tipo de ceremonia o pago. Algunas personas se convirtieron en esclavos vendiéndose a sí mismos para pagar sus deudas durante un cierto período de tiempo. Si ese era el caso, serías liberado tan pronto como se completara tu contrato. Los esclavos también podían acumular dinero renunciando al peculium o cuenta que controlaban mientras estaban bajo la autoridad de un amo. Este tipo de riqueza podría ser tierra o moneda, y aunque técnicamente todavía estaba bajo el control del amo, los esclavos podían usarlo como una herramienta para comprar su libertad. Después de comprar su libertad, los esclavos no se convertían mágicamente en ciudadanos romanos completos. Después del proceso de manumisión, es decir, comprar tu libertad, estos exesclavos eran más como ciudadanos condicionales y se convertían en clientes de sus antiguos amos. También se les prohibía ocupar cargos públicos, y si tenías menos de 30 años y querías comprar tu salida de la servidumbre, estabas completamente sin suerte. Según el jurista romano, Gallo, los esclavos menores de 30 años no podían ser liberados durante el siglo I de Cristo. Ser un esclavo era cruel e insoportable en cualquier período, y los esclavos romanos no eran la excepción. Se esperaba que los esclavos, considerados propiedad de sus amos, se comportaran adecuadamente, y si no lo hacían, las consecuencias eran dignas de pesadillas: azotes, grilletes, el molino, cansancio, hambre, frío amargo. Entonces, es mucho mejor ser bueno que ser malo. Los propietarios de esclavos podían golpear y castigar a los esclavos con severidad, infligiendo desde latigazos hasta cadenas y grilletes. Los amos también tenían libertad para vender a sus esclavos, ejecutarlos por ahorcamiento o crucifixión, y hacerlos realizar las peores tareas posibles como castigo. Y si intentabas huir, te marcaban con un hierro candente. Bueno, los esclavos, siendo el escalón más bajo de la sociedad romana, claramente no comían como reyes. Según Catón, los esclavos debían recibir trigo para hacer pan, aunque los esclavos encadenados, que no podían moler su propio grano, debían recibir el pan ya hecho. Cuando los esclavos trabajaban en los campos durante el verano, se necesitaba más harina, al igual que vino adicional. Si estuviéramos trabajando en los calurosos campos romanos todo el verano sin dinero, también necesitaríamos vino adicional. Además de pan y vino, los esclavos comían lo que Catón llamaba condimentos, que eran aceitunas,
Durante el siglo I a.C., los esclavos completaban su dieta recolectando frutas y verduras silvestres, así como cultivando cultivos por su cuenta. Los esclavos domésticos tenían la oportunidad de comenzar jardines urbanos. Por supuesto, siempre tenían la opción de recoger las sobras de sus amos. Si bien la mayoría de los esclavos funcionaban como una fuerza laboral coercitiva y no remunerada, algunos hombres y mujeres esclavizados se unían a las filas de los criminales y prisioneros de guerra en el círculo de gladiadores. Compuestos principalmente por esclavos, los primeros concursos de gladiadores aparecieron ya en el siglo III a.C. Un famoso esclavo, Espartaco, fue entrenado en una de las escuelas de gladiadores de Roma. Y si la idea de una escuela de gladiadores te suena genial, digamos que estas academias de entrenamiento de gladiadores no eran exactamente campamentos de verano. Los gladiadores en entrenamiento eran tratados más o menos como prisioneros, pero recibían alimentos, atención médica y entrenamiento con aparatos especializados. Tratados más como inversiones que como seres humanos, estos artistas no eran asesinados con frecuencia. Eran demasiado valiosos, según el arqueólogo Wolfgang Neubauer. Muchos exesclavos también se ofrecieron voluntarios para ser gladiadores. Con oportunidades limitadas después de comprar su libertad, esencialmente se entregaban de nuevo a la servidumbre, jurando un juramento gladiador de ser quemados por fuego, atados con cadenas, ser golpeados y morir por la espada. Para un juramento, debemos admitir que el juramento de gladiador es bastante duro, pero tienes que imaginar que las condiciones para los esclavos liberados debían ser bastante terribles si se ofrecían sinceramente para luchar hasta la muerte. Una cosa que los esclavos urbanos y rurales tenían en común era que ambos vivían en habitaciones típicamente alejadas de sus amos y supervisores. Los sirvientes domésticos aún vivían en la casa de su amo, a veces incluso durmiendo lo suficientemente cerca como para atender sus necesidades durante la noche. Pero había un esfuerzo decidido para mantener a los esclavos separados de los hombres y mujeres libres. Típicamente, los cuartos de los esclavos estaban ubicados cerca de las instalaciones de almacenamiento y generalmente se compartían con otros esclavos. Imagina una litera al lado de un garaje, pero romano. Si eras un esclavo romano, lo más probable es que tu estilo no fuera exactamente de moda. Los esclavos se veían obligados a usar ropa sencilla, no muy diferente de las prendas que usaban los hombres y mujeres libres pobres. Los amos proporcionaban una túnica de 3 pies y medio y una capa una vez cada 2 años. Si tenías un torso largo, parece que no tendrías suerte. Además, una vez cada 2 años, se debían proporcionar buenos zapatos. Imagina solo recibir un par de zapatos cada 2 años. A los esclavos varones no se les permitía usar la prenda de moda romana por excelencia, las togas. A las esclavas también se les prohibía usar estolas, un vestido que se usaba sobre la túnica. Según Séneca, el Senado romano consideró una vez instituir un uniforme para los esclavos para distinguirlos más claramente en la sociedad. Finalmente, decidieron no hacerlo para evitar que los esclavos supieran cuántos de ellos existían. Escalofriante. ¿Por qué le preocupaba al Senado romano que los esclavos supieran cuántos de ellos había? Bueno, porque había muchos de ellos, quiero decir, muchísimos. La gran cantidad de esclavos en la sociedad romana resultó en tensión y temores de una revuelta. Los romanos tenían razón en estar preocupados. Las tensiones esclavas estaban aumentando en el Imperio Romano, y era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a surgir revueltas a gran escala. Además de los enfrentamientos menores, hubo una famosa rebelión de esclavos a gran escala que realmente representó un riesgo para la sociedad romana. ¿Recuerdas a Espartaco, de quien hablamos antes, el esclavo que fue enviado a entrenar en la escuela de gladiadores? Bueno, ese mismo hombre creció para liderar una revuelta de esclavos que incluyó alrededor de 70.000 esclavos y simpatizantes luchando contra el ejército romano. Esos son algunos números serios.
Espartaco y sus fuerzas lucharon contra el ejército romano varias veces entre el 73 y el 71 a.C., derrotándolos 3 veces antes de ser asesinados. Según las fuentes, Espartaco luchó valientemente hasta el final, herido por una lanza en el muslo, pero se puso de rodillas, sostuvo un escudo frente a él y luchó contra sus atacantes hasta que él y un gran número de sus seguidores fueron rodeados y cayeron. Aunque Espartaco y su ejército perdieron al final, su lucha no fue en vano. Las preocupaciones sobre futuros levantamientos llevaron a algunas acciones legales para asegurar, o al menos, fomentar un mejor trato hacia los esclavos. A diferencia de otras formas históricas de esclavitud, la esclavitud romana no dependía de la raza o la etnia, y el número de esclavos variaba en cualquier momento. Después de las guerras púnicas durante los siglos III y II a.C., miles de hombres y mujeres fueron esclavizados, muchos de los cuales servían como artesanos y trabajadores agrícolas. A medida que el imperio se expandió, Roma tomó más y más prisioneros de guerra y muchos no romanos fueron esclavizados, incluidos individuos de Grecia, Egipto, el norte de África, la Galia y Asia Menor. Aparentemente, Roma era una nación esclavista de igualdad de oportunidades, supongo. Las esclavas no estaban exentas del trabajo manual, pero a menudo realizaban tareas personales bajo la supervisión de mujeres romanas, élite y ricas. Los esclavos podían ser entrenados para aplicar cosméticos y peinar el cabello, como un equipo de glamour obligado a estar allí y que no recibía pago. Otras esclavas incluso servían como nodrizas para mujeres romanas adineradas. La emperatriz Livia, esposa de Augusto, tenía más de 1000 asistentes, muchos de los cuales eran esclavos masculinos y femeninos. Las esclavas también eran vulnerables a los caprichos de los amos masculinos y podían terminar siendo las desafortunadas víctimas de abuso sexual, a veces con los amos cobrando una tarifa para que los esclavos masculinos participaran en estos actos atroces. Rodeados de todo este dolor y sufrimiento, no es de extrañar que esclavos masculinos y femeninos por igual estuvieran ansiosos por saltar al anillo de gladiadores. La esclavitud era omnipresente y fundamental para la economía romana, pero había diferentes opiniones sobre cómo se debía ver a los esclavos en la sociedad romana. Los estoicos escribieron sobre la relación entre el esclavo y el amo, enfatizando la humanidad del primero junto con la responsabilidad del segundo de ser amable y paternalista. Según Séneca, un esclavo surgió del mismo linaje, es sonreído por los mismos cielos y en igualdad de... Pero había diferentes opiniones sobre cómo se debía ver a los esclavos en la sociedad romana. Los estoicos escribieron sobre la relación entre el esclavo y el amo, enfatizando la humanidad del primero junto con la responsabilidad del segundo de ser amable y paternalista. Según Séneca, un esclavo surgió del mismo linaje, es sonreído por los mismos cielos y en igualdad de condiciones contigo mismo respira, vive y muere. ¿Y a ti qué te parecería ser un esclavo en esta parte de nuestra historia? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios, así como proponer temas que te gustaría que tratásemos en futuros vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y dar like si te gustó. Un saludo y hasta el próximo vídeo.